Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el economista Guillermo Carán, quien fue gobernador del Banco Central y ocupó diferentes posiciones en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Con Guillermo Carán vamos a hablar de temas importantes, de economía y un poquitico de política al finalizar. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Guillermo Carán, bienvenido a Tribuna Nacional. Bueno, hacía mucho tiempo que no me invitabas. Como que me votaste ya. Ahora llamé a bienvenido. Mira, Guillermo, ¿cómo tú ves la situación económica del país? Bueno, como está el mundo compleja, muchas incertidumbres. Nosotros tenemos una gran influencia del orden internacional porque al fin y al cabo somos una isla y una isla determina que la economía sea abierta y al ser abierta la economía tiene mucha incidencia internacional. Si a eso le agregamos el manejo de las variables autóctonas, especialmente lo fiscal, yo creo que estamos en un momento delicado, especialmente delicado ahora porque por primera vez en muchos años tenemos un crecimiento económico moderado. Guillermo, nosotros tenemos 50 años de crecimiento, así mismo, junto con Panamá. Sí, sí. Lo que pasa es que no se nota porque hay una mala distribución. Así mismo es. Pero a los desafíos habituales que tenía la economía, que déficit fiscal, que endeudamiento, que informalidad, que falta de competencia o de competitividad, ahora se agrega que hay una desaceleración económica en el año pasado, que constituye un desafío que a mi juicio las autoridades presentes y futuras deben tener en cuenta porque hay que buscar la forma de cómo reactivar la economía para que llegara a los niveles anteriores y como tú muy bien señalas, mejorar la distribución. Guillermo, hay algo que a mí, como a los amigos televidentes les preocupa, que es el déficit cuasi fiscal. ¿Cuál podría ser la solución? Bueno, yo siempre he pensado que la única solución factible y viable es por la vía patrimonial. El Estado tiene muchos bienes, tiene empresas, tiene tierras. A mí me parece que así como en el pasado, y el Banco Central, por razones de la mala administración de la crisis Baninter, creó incluso mecanismos que administraban propiedades físicas e incluso canales de televisión y emisoras de radio. Y pienso que ahí hay un precedente de solución de crisis de liquidez, de crisis cuasi fiscal por la vía patrimonial. Yo creo que el Estado podría transferirle al Banco Central los valores que sean necesarios para normalizar esta crisis cuasi fiscal que en el fondo adquirió dimensiones relevantes por el mal manejo de la crisis del Baninter, que fue un banco grande y el Estado estatizó la deuda privada, la deuda que tenía Baninter con sus depositantes, el Estado la asumió. Entonces ahí comenzó la vorágine de la emisión de certificados de depósitos que constituye y pagan intereses y esos intereses constituyen un elemento emisor de puesta en circulación de dinero en la economía, que al mismo tiempo quiso retraer con intereses altos para evitar un exceso de dinero en circulación que presionara la tasa de cambio y la inflación. Yo creo que esa es la única vía porque
O, por ejemplo, con un préstamo internacional, con un organismo, con el FMI, pero ya sabemos las condiciones que van a poner, que el Estado asuma los pasivos. Me parece que el tema del problema cuasi fiscal tiene que enmarcarse en el contexto del problema global, que es el endeudamiento, que a su vez se origina por los déficits no cuasi fiscales, sino fiscales. Es una cacofonía. Sí. Una cacofonía. Cacofonía, una concatenación de hechos que muchas veces se pierde de vista en las consideraciones económicas. Porque, por ejemplo, a veces yo oigo personas que pregonan y requieren y claman por la detención del endeudamiento, pero cuando se le toca el tema que origina el endeudamiento, que es el excesivo gasto público, ahí no piensan que no se puede disminuir el gasto público, que eso es un gasto social, más ahora que hay elecciones, pero ese gasto público es el que genera endeudamiento. Lo critican, pero cuando llegan hacen lo mismo. Exacto, lo critican y se benefician. Por ejemplo, yo a veces pienso que aquí hay una especie de complicidad, entre los estamentos, entre los poderes legales y los poderes fácticos. Por ejemplo, los bancos se benefician del déficit fiscal del gobierno porque financian el déficit con bonos y certificados de depósito a tasa de interés más elevada, pero perjudica a la economía, porque no es lo mismo prestarle al gobierno 100 millones de pesos a un cliente que no hay que estudiarlo ni analizarlo, porque es un cliente conocido, que tiene garantía ilimitada, que a veces hasta instituye incentivos fiscales y concede favores, que prestarle 1 millón de pesos a 100 agricultores. Entonces los bancos comerciales, con eso, los préstamos de 1 millón de pesos a 100 agricultores, tienen que hacer evaluaciones, visitar la finca, correr el riesgo de que el agricultor no prospere. Entonces, ellos están muy cómodos con un estado fiscal deficitario. Y si tú analizas la composición de la deuda pública, cada año es mayor la deuda interna, que es la deuda que financian los bancos comerciales con fondos de pensiones. Yeah. Entonces, hay una complicidad que yo creo que hay que ponerle coto, y la forma de ponerle coto es que no haya déficit fiscal tan grande, que no haya déficit fiscal para que los bancos comerciales, en lugar de invertir en el Estado para financiar sus déficits por gastos irracionales, dejen ese dinero en la economía y entonces la economía se mueva, aumente la producción y genere empleos. Ya. La última vez que aquí se hizo una reforma fiscal fue en el 10. ¿Y estamos en qué año? En el 24. Hacen 14 años. Había que hacerla. Había que hacer esa reforma. Todos los partidos están de acuerdo con la reforma hasta que no llegan al poder. De que llegan al poder se olvidan de la reforma fiscal. ¿Cómo vamos a salir del déficit cuasi fiscal si no tenemos dineros? La respuesta te la di anteriormente. ¿Del déficit cuasi fiscal o del déficit fiscal? Fiscal. La única forma de reducir el gasto del déficit fiscal es reduciendo el gasto, por un lado, y aumentando las recaudaciones. Pero hay que hacer una reforma fiscal. Sí, pero yo te diría que aquí no se ha hecho una reforma fiscal productiva, o sea, en favor de la producción, en favor del crecimiento económico, en favor del desarrollo, desde el año 1992. Okay. Lo que aquí se han hecho es parches fiscales, sí. Para cubrir teóricamente los déficits del gobierno, que terminan siendo peor, porque entonces, creyendo que se va a cubrir el déficit fiscal, el gobierno sigue la vorágine de gasto y sigue el déficit. Mira, por ejemplo, mucha gente aquí habla de que la solución sería poner simple y llanamente más impuestos, pero el problema no está en los impuestos, el problema está en el gasto. Argentina tenía o tiene
el 29% de presión tributaria, es decir, casi el doble de la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 14 y algo, ellos tienen 29, 14 por 2 son 28. El doble de la que tenemos nosotros. Sin embargo, mira qué deficitaria está haciendo la economía. Pero eso fue el populismo, que comenzó desde cuando Perón. Sí, un populismo. ¿Y qué tú crees que hay aquí? Con esos subsidios, con esa burocracia, con esa publicidad tan costosa, con esa creencia cultivada y exacerbada de que el Estado lo resuelve todo. En nuestra juventud se hablaba mucho de la teta del Estado, como que aquí hay que chupar la teta del Estado, pero ahora hay hay un testimonio de que eso es así. Y entonces aquí hay un componente importante de subsidios directos a consumidores, subsidios que desestimulan inhiben la capacidad de emprendimiento y desestimulan la buena administración. Mira la CDE, con tantas reformas que se le han hecho a las EDES, al sistema eléctrico, la CDE Gaga, CDE. Sin embargo, cada día es peor, las pérdidas son peores. ¿Por qué? Porque se ha sembrado la cultura del subsidio, la cultura de que el Estado lo resuelve todo. Y hasta que no enfoquemos radicalmente esos problemas, no vamos a tener una economía y una fiscalidad saneada. Pero las EDES también tienen muchas pérdidas, porque hay que invertir dinero en la conducción de la energía, que son viejas. Sí, se necesita invertir dinero, pero se necesita administración, y una administración que tiene que dar un ejemplo de arriba, porque ¿cómo es posible que hayan aumentado las pérdidas cuando tenemos un equipo de gobierno profesional? Significa que hay un relajamiento de la disciplina administrativa, que es la que está causando los problemas financieros de la CDE. Y si le ponemos el ITEVI a todos los productos, ¿tú no crees que podría pero no solamente a todos los productos, sino reduciendo las tasas? O sea, si ponemos el ITEVI a todos los productos, indudablemente hay un efecto inflacionario. Pero si tú al mismo tiempo reduces las tasas, entonces puede haber una neutralización. Una compensación. Porque además se va a producir el siguiente efecto. Al disminuir las tasas, los agentes económicos, los agentes productivos van a sincerarse, van a contribuir con más fluidez a la administración tributaria, porque es más razonable, por ejemplo, un 10% que un 18% que tiene hoy. Y la experiencia reformista en los años 92, cuando se redujeron los aranceles, las declaraciones aduanales se sincerizaron. No había evasión, no había subvaluación, no había trampas. ¿Por qué? Porque es razonable el 10%. Tú que eres de formación cristiana, eso viene desde el diezmo, desde la Biblia. Entonces yo creo que una reducción en las tasas del ITEVI va a causar un fenómeno neutralizador de la inflación al mismo tiempo que se sube la tasa, pero también otro problema que va a solucionar otro problema que va a aumentar las recaudaciones, que es la informalidad. Nosotros tenemos nuestra economía es más informal que formal. Tenemos un 57, 58% de informalidad en los trabajadores, y eso significa que los empleadores también son informales. Entonces, si tú disminuyes la informalidad, y por ejemplo, solamente para ilustración, yo creo que es imposible llegar a una informalidad cero, pero si tú reduces la informalidad, que es más de la mitad, ya ahí mismo tú duplicas las recaudaciones. Esto es un fenómeno, estoy explicando ilustrativamente, no es que la realidad va a ser así, porque siempre va a haber informalidad, pero imagínate que se reduzca a un 25%. Si tú agregas un 25% de contribuyentes, las recaudaciones van a aumentar en un porcentaje similar. ¿Qué por ciento es de evasión fiscal?
teóricamente. Yo creo que aquí hay una evasión superior al 50%. ¿Cómo? Pero claro, la misma informalidad te lo dice. ¿Qué es un informal? Una persona que no paga impuestos y que no está inscrito en la seguridad social. Si el 58% de los trabajadores es informal, ese mismo porcentaje de los empleadores son informales, entonces no contribuyen. Y a eso tú tienes que agregarle el contrabando, a eso tienes que agregarle las exenciones políticas que se le conceden por intereses y por presiones de grupo, por ejemplo en el caso del transporte, total para no solucionar el problema del transporte. Entonces me parece que una reforma, una gran reforma, que tenga un componente que constituye el nudo gordiano de las grandes reformas, que es lo fiscal, tiene que producirse, pero en una forma que no sea orientada como en el pasado, para cubrir los déficits del gobierno. No, es para fomentar la producción, generar empleo, fomentar el crecimiento y fomentar el desarrollo. Guillermo Carán y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el economista Guillermo Carán. Los televidentes no saben que usted, Guillermo Carán, fue vicepresidente del Partido Revolucionario Social Cristiano. Y del Partido Reformista también. Y del Partido Reformista, y además que viviste una vida activa en la política en la República Dominicana. Claro. ¿Lo desconocen? Claro. Porque tú eres una persona Sí. de perfil bajo. Sí, pero estuviste en el pacto de Río Piedra en el 65 apoyando al PRD y en contra del golpe de Estado. Así es. Sí. Tú tienes una visión política. ¿Cómo tú ves la situación política del país? Bueno, estamos a 23 días para que se celebren las elecciones municipales en el país, para escoger los candidatos a regidores y a síndicos. Yo temo que con la inefectividad con que muchos regidores y alcaldes han enfocado su gestión, la gente se está tornando apática. Por ejemplo, ¿tú crees que la gente está consciente que en 3 semanas hay que votar en las municipales? Yo temo mucho que haya una gran abstención en las elecciones municipales, que no sucederá en las elecciones presidenciales, porque las elecciones presidenciales concitan más entusiasmo. Pero así como está incierta o delicada la economía, también está la política. Yo siempre he postulado, y, por supuesto, tú has citado que mis vinculaciones con el Partido Social Cristiano y el Partido Reformista, y yo solamente he sido funcionario con Joaquín Balaguer. Y compartí, vamos a decir, los logros y fracasos. Y Balaguer decía que las elecciones se ganan después de las elecciones, después de Semana Santa, que es como cuando la gente comienza a ponderar bien las cosas, que ya ve que es inminente. Y en ese sentido, pienso que de aquí a allá, los principales protagonistas, los que están polarizando el esquema electoral, tienen que cuidarse mucho para no cometer errores, porque en la política no solamente se gana el que actúa bien, sino el que no actúa mal, el que no comete errores. Y en ese sentido, diría que está predominando la comisión de errores, o de indelicadezas, o de imprudencias, en los principales protagonistas del escenario político, los que están polarizando, que es Luis Abinader y Leonel Fernández. Me parece que hay muchas cosas que no se están manejando con la prudencia y la integridad que son necesarias. Mira, por ejemplo, el escándalo que hay ahora con la ley 194, que prácticamente
todos los partidos, todos los legisladores de los partidos la aprobaron y muchos admiten que no la leyeron. Sin embargo, los partidos por sí están oponiéndose o apoyando, dependiendo de qué lado estén, esa ley. Y eso traduce un desgano en el sistema político, en la votación. Ahora mismo el obispo, por ejemplo, Monseñor Osorio, acaba de exhortar que no se vote por candidatos corruptos. Un bucapié. Pero, óyeme, habría que buscar la linterna de Diógenes para ver cuál ha sido una ley que tiene una serie de elementos conflictivos. Solamente un diputado votó en contra. Todos los demás endosaron esa imprudencia legislativa o esa indelicadeza legislativa, porque pero también un desarreglo. Pero también muchas personas opinando ahora, después que aprobaron la ley, y no opinaron antes de la ley. Sí, además, la ley la llevaron a vista pública y nadie fue. Bueno, eso es parte de la indiferencia política que estoy temiendo y que estoy observando en el pueblo dominicano como consecuencia de la frustración que está sintiendo los ciudadanos por los incumbentes, tanto los municipales, que es lo que tenemos la próxima cita, 23 días, como las nacionales. Me parece que eso, si no hay un giro de seriedad en el manejo de las cosas nacionales, puede precipitarse un vacío en la concurrencia electoral, un abstencionismo que es muy peligroso para el sistema político. Tú recuerdas que uno de los problemas que germinaron la actual crisis haitiana fue que los presidentes ganaban con un 25% de votaciones, o un 20, un 10, y creo que en alguna ocasión apenas llegó un 5. Entonces, y con un 80 de oposición. Exacto, y eso resta legitimidad al ejercicio de las funciones públicas. Pero también Balaguer aquí ganaba con un 30%. Bueno, pero en aquellos tiempos no habían los esquemas de hoy. Eran tres partidos, habían tres partidos, y él siempre incidía para que dos estuvieran en desacuerdo. Sí, bueno, pero Balaguer era un gobierno en minoría. Sí, pero en minoría, pero no existía la reglamentación que existe hoy de que para tú ganar necesitas el 50%. Sí, pero ese 50% el manejo de los porcentajes para hacer una bellaquería a Peña Gómez. En el caso dominicano comenzó en el año 96 con el Pacto por la Democracia, que no fue una presión a Balaguer, no fue una iniciativa de Balaguer. No, de luego, pero además para hacer una bellaquería a Peña para que no ganara. Porque el PLD era un partido de minoría. Si no tiene el apoyo... Me hiciste trampa porque si dijiste eso terminando el programa y haciendo señas los camarógrafos, porque ya llegamos. Lamentablemente llegamos a la finalización de este programa. Sin embargo, todavía unos cuantos segundos para que tú te despidas del pueblo dominicano que te están viendo aquí y también te ven fuera del país a través de este programa que está en YouTube. Bueno, yo creo que lo importante es que los dominicanos, las personas, las empresas, los agentes económicos se manejen con suma prudencia en estos tiempos tan delicados, tan conflictivos, no solamente conflictivos por situaciones económicas, sino por problemas de guerra, por falta de liderazgo, por problemas migratorios, por problemas ambientales. Estamos viviendo un mundo muy complicado y la única respuesta para vivir previsoramente ante un mundo complicado es la prudencia. Y es lo que más observo que está faltando en el liderazgo mundial y en las instancias sociales de la República Dominicana. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el economista Guillermo Carán. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.